Es la seguridad Sí. que tiene el agua para nuestro consumo. Es la seguridad que tiene el agua para nuestro consumo. ¿Ok? ¿Solo para consumo? No, también para las necesidades que pues tengamos. Para las necesidades que tengamos. ¿Alguien más que tenga una definición? La calidad que debe tener el agua. A ver, una persona. La calidad que debe tener el agua para el distinto medio que se vaya a ocupar. La calidad, pero fíjense, le estoy preguntando definición de calidad del agua. ¿La calidad del agua es la calidad que debe tener? Ya, no encuentro la definición. ¿Alguien más? Físicas, químicas y biológicas. A ver, permítanme. Maestros, ¿me pueden ayudar? Yo no puedo ver quién trata de hablar. Cuando traten de hablar dos personas, nombren alguna para que sea en orden. A ver. Ok, maestra. ¿Quién estaba hablando? A ver, dígame. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más quería hablar? ¿Alguien más quería decir algo? ¿No? Ok. Pues sí, es el conjunto de característicos físicos, químicos y biológicos que se deben de satisfacer de tal manera que el agua se asegura de acuerdo al uso que va a tener, como nos comentaba ahorita su compañera. ¿Muy bien? Entonces, en México los recursos hidráulicos están realmente mal distribuidos, no se encuentran homogéneamente distribuidos en todo el país, y esto pues hace que tengamos difícil acceso a este tipo de recursos. Además de que actualmente la mayor parte de los cuerpos de agua se encuentran en un estado avanzado, ya sea de desecación o contaminación, ¿sí? O los dos, desecación y contaminación. Entonces esto va a ser más difícil que nosotros tengamos acceso a ese recurso, fácil acceso a ese recurso. Ustedes lo han visto, lo han escuchado en las noticias actualmente, pues si no hay lluvia, por ejemplo, muchas presas quedan sin agua. Seguido a ciertos sectores por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en ciertos sectores que cortan el agua por 2 o 3 días, ¿sí? Porque hay que darle mantenimiento, porque hay que ver, porque hay que... Entonces, es muy difícil cada vez más tener acceso a este recurso, ¿ok? Entonces, para poder tener un buen recurso que nosotros podamos utilizar, pues debemos enfocarnos a lo que es la calidad del agua. Y tal como lo dice su manual, la calidad del agua, ya lo habíamos dicho, es el conjunto de caracteres físicos, químicos y biológicos que deben satisfacerse con el fin de que el agua que se suministra sea segura para el fin destinado. Y aquí podemos tener diferentes fines, ¿verdad? Tanto fines industriales, fines de potabilización, fines de uso agrícola, fines de industrias, diferentes industrias, conservación de flora y fauna, recreación, ya había dicho. Entonces, todos esos usos se le puede dar al agua. Entonces, cada uno de esos recursos, de acuerdo al uso que se le va a dar, debe de cumplir ciertas características, tanto físicas, químicas como biológicas, para que sea seguro. Es decir, el agua potable debe tener ciertas características que me permitan a mí con toda confianza tomar un vaso con agua, ¿sí? Para fines recreativos lo mismo, debe de cumplir ciertas características para que esa agua, ya sea de contacto directo o contacto indirecto, esto se refiere, por ejemplo, si ustedes entran a nadar, ese tipo de agua pues debe de cumplir ciertas características, quizá un poco diferentes a las que va a requerir el agua, en la que no tengo tan contacto directo como hay en la fotografía, ¿no? Es recreativo, pero realmente no están en contacto con el agua. Entonces, de acuerdo al uso que se le va a dar, es el tipo de parámetros que debe cumplir para que sea seguro y cualquier persona lo pueda utilizar en la forma que se requiera, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de calidad del agua, pues decíamos, de que debe cumplir diferentes caracteres, tanto físicos, químicos y biológicos. Dentro de los factores físicos, pues podemos tener varios factores físicos, ¿no? Y ya
Si ustedes revisan la norma oficial, pues van a ver que viene una serie de caracteres que se deben de cumplir para, decíamos, el fin que está destinada esa muestra de agua. Entonces aquí les pongo diferentes como color, conductividad, olor, pH, sabor, turbidez, sólidos, penetración de luz, temperatura. Marqué ahí dos que son los que nosotros nos vamos a interesar en esta práctica, que van a ser el pH y la temperatura. Por el otro lado, los factores químicos, también hay varios factores que debe cumplir. La alcalinidad, la presencia de metales, y hay varios metales, la presencia de nutrimentos como pueden ser sulfatos, nitratos, etcétera, la presencia de oxígeno disuelto, de hidrocarburos, de sustancias activas al azul de metileno, de la DBO y de la DQO, es decir, la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Y también aquí nosotros nos vamos a enfocar a dos parámetros químicos, que son oxígeno disuelto y DBO. En esta práctica no los vamos a ver, pero bueno, decíamos que dentro de la calidad del agua están incluidos los factores biológicos, como puede ser la presencia de factores, de bacterias coliformes y de radioactividad, tanto alfa como beta local. Entonces nosotros en esta práctica solo nos vamos a enfocar en los factores físicos y químicos. Va a venir posteriormente otra práctica en la que nos vamos a enfocar en los factores biológicos. Entonces, el objetivo de nuestra práctica va a ser determinar algunos de los factores físicos y químicos que están relacionados con la calidad del agua. Entonces, otra pregunta, ¿qué tipos de factores íbamos a ver en esta práctica? Tipos de factores. Físicos y químicos. Físicos y químicos. Ok, ahí está la respuesta, ¿no? Entonces vean que son preguntas muy facilísimas y que pueden contestar rápidamente. Ok. Otra pregunta que les hice, ¿qué factores o qué determinaciones vamos a hacer en la práctica? ¿A cuáles nos vamos a enfocar? Que venían en su manual. pH, temperatura. Conductividad. Oxígeno disuelto. Demanda de oxígeno. Ok, entonces ya me los dijeron así todos, entre todos. pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad y demanda bioquímica de oxígeno. Muy bien, ya llevamos 3 preguntas, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar con la temperatura. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del muestreo de agua, hablamos que para el análisis físico-químico íbamos a tomar 2 tipos de muestras. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? ¿No se acuerdan? Era la superficie de donde se encontraba el agua y como que a la mitad también. La superficie y a la mitad. ¿Alguien más? ¿Nadie? Estuve hablando ahí como loquita nada más, nadie me hizo caso, nadie me puso atención. Quedamos que íbamos a tomar 2 tipos de muestras para análisis físico-químico. Una que iban a tomar en una botella de plástico limpia, que realmente no tenía. Y la otra en una botellita que debe ir sellada. Que debe ir sellada, sí, se llama botella de DBO, exactamente, ajá, y que esa sí tenía algunas restricciones para ser tomada. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? Nada, que tenía que estar dentro de una bolsa o algo así. No, a ver quién estaba hablando primero. Ok, ¿qué más? Ok, eso pues ya al final, pero ¿cómo tomo la muestra? Ajá, ajá, y luego, pues, y
Se llena, ok, pero ¿tiene alguna importancia cómo va la corriente? Es Respecto al lado. contracorriente. ¿Eh? Es contracorriente. No. En el mismo sentido de la corriente. La boca de la botella debe ir en el mismo sentido de la corriente, habíamos dicho, para evitar choques y que esto incorpore mayor cantidad de oxígeno. Entonces, bueno, dos muestras, una en botella de plástico limpia de 1,5 litros aproximadamente, y vamos a dejar hasta 3/4 partes, y una botella de DBO, que es la que tiene características especiales, y es esta última que hablábamos. ¿Ok? Esas son las muestras. Sin embargo, la temperatura, creo que ya lo habíamos mencionado, pues es una determinación que debe hacerse in situ, es decir, en el sitio de muestreo. ¿Ok? Entonces, no puedo tomar una muestra y fuera tomarle la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el sitio de muestreo vamos a introducir un termómetro, que es lo único que vamos a utilizar para esta determinación, y lo vamos a introducir entre 5 y 10 centímetros por debajo de la superficie, ¿sí? Entonces, el bulbo debe de entrar aproximadamente 5 o como mínimo 5 centímetros. Y lo vamos a mantener ahí dentro del agua hasta que la temperatura sea constante. Esto es aproximadamente de 2 a 5 minutos, ¿sí? Y después, ¿sería correcto que yo lo sacara para revisar? ¿Sería correcto? Porque inmediatamente va a Pues no, empezar porque va a haber la una temperatura variación, ambiental. ¿no? Exacto, va a haber una variación, va a cambiar y ya no va a ser la del agua, sino va a ser la del aire, ¿no? Entonces, sin sacarlo del agua, tengo que registrar mi valor, ¿ok? Si ven ahí, pues tienen que agacharse muy bien para que puedan registrar el valor de la temperatura. Entonces, esta determinación realmente pues es muy sencilla. Introducimos nuestro termómetro, dejamos que se estabilice aproximadamente 5 minutos y registramos nuestro valor. La otra es la determinación del pH, y para esto pues vamos a utilizar un potenciómetro de campo, ya los habían presentado por ahí, y la muestra que vamos a utilizar es precisamente la que tomamos en la botella de 1,5 litros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de esa muestra vamos a colocar un poco en un tubo de ensayo y vamos a introducir el potenciómetro, ¿sí? Bueno, antes de esto vamos a tomar el potenciómetro, lo vamos a enjuagar un poquito con agua destilada, lo vamos a secar y posteriormente vamos a introducir el electrodo al tubo. Ya que introducimos el electrodo, vamos a encender el potenciómetro, vamos a esperar a que se estabilice también la escala, empieza a moverse esa escala, y una vez que ya se estabilizó, vamos a tomar nuestra lectura, ¿ok? Y ya que tomamos nuestra lectura, apagamos nuestro potenciómetro, lo sacamos y enjuagamos nuevamente con agua destilada y lo regresamos a su empaque. Aquí algo importante que olvidé mencionarles es, antes de colocar nuestra muestra, debemos homogeneizar perfectamente bien nuestra muestra y después poner nuestra muestra en un tubo para facilitar la medición del pH. ¿Okay? Entonces, esto, una vez que ya terminamos de tomar nuestra muestra, es cuando hacemos esta parte, ¿sí? Entonces, ya llevamos 2 determinaciones. Nuestra tercera determinación va a ser el oxígeno disuelto. Bueno, aquí no les puse conductividad porque ya actualmente no la hacíamos, ¿no? Pero bueno, ahí te llevamos un conductímetro y lo mismo, colocamos una muestra en un vaso de precipitados, o en un tubito, y colocamos el electrodo y prendemos el aparato y nos da la conductividad. Es algo similar al pH. La otra determinación que decía es el oxígeno disuelto. Y para hacer la determinación de oxígeno disuelto decíamos, requerimos tomar una muestra en botella de DBO, que es una botella que decíamos tiene características especiales. 1, tiene la boca angosta, 2, tiene un cuello y un tapón esmerilado. Esto decíamos que es para evitar el intercambio de gases entre la parte externa y la parte interna de la botella. Entonces, de esta manera aseguramos que no haya ni pérdida ni entrada de oxígeno. Y decíamos que esta muestra la íbamos
vamos a guardar en una bolsa negra hasta que termináramos nuestro muestreo e iniciáramos la determinación de oxígeno disuelto. Entonces, ya para hacer la determinación de oxígeno disuelto, aquí decíamos, lo que deberíamos evitar durante el muestreo es precisamente que hubiera mayor incorporación de oxígeno. Entonces, debemos evitar todo lo que incorpore oxígeno o también lo que nos lleve a la pérdida de oxígeno. Entonces, la determinación que vamos a hacer aquí es qué tanto oxígeno está disuelto en el agua en el momento que yo tomé esa muestra. Ahora, quiero que me digan, antes de iniciar ahí con la técnica por la cual lo vamos a determinar, ¿qué factores creen ustedes que puede proporcionar oxígeno al agua? ¿Por qué hay oxígeno en el agua? Puede ser que exista alguna cascadita y eso también puede provocar el oxígeno. Bueno, la caída de una cascada sí puede incorporar oxígeno. ¿Y dónde no hay cascada? La presencia de algas o de microorganismos fotosintéticos también nos va a incorporar oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más puede dar oxígeno al agua? La presencia de algunos Microorganismos. animales. ¿Ellos incorporarían como cuáles? Como microorganismos fotosintéticos. Bueno, ya hablamos de los fotosintéticos, ajá, como las algas. Movimiento de los organismos. Bueno, pues podría, ¿qué se está imaginando? Pececitos que van nadando y agitan el agua, por ejemplo. O ranas o algo. Bueno, pues podría ser ese movimiento que provocan. ¿Qué más? ¿No es igual la presencia de algas y cositas así? Cositas así como fotosintéticos. Bueno, sí, plantas, Okay. acuáticas. Ya hablamos de fotosintéticos en general, sean microorganismos o macroplantas, o algas, o sean bacterias, ajá, que puedan hacer fotosíntesis e incorporen oxígeno. ¿Qué más? Ya habíamos mencionado algunas. Estoy hablando de un río que tiene corriente, que no tuviera pececitos, que no tuviera ranas, que movieran el agua. ¿Podría ser también la temperatura y la velocidad a la cual va el río? Exacto, la temperatura y la velocidad a la cual se mueve el agua, ¿verdad? Sí, decía, si es un río, pues el agua tiene movimiento y ese movimiento también puede incorporar un poco de oxígeno. Y algo importante que mencionó, la temperatura. La temperatura también va a tener influencia, ¿por qué? Porque puede evaporar al agua, por así decirlo. Puede evaporar el agua. Bueno, podría ser si es muy No, alta. es porque el oxígeno se disuelve, ¿no? Influye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Exacto, porque el oxígeno se va a disolver. ¿De dónde? ¿A partir de dónde? ¿De dónde se va a disolver ese oxígeno? Cuando se empieza a evaporar el agua. No, pero se va a disolver en el agua. Si se evapora, hay pérdida de oxígeno. ¿Que nos incorpore? ¿De dónde? ¿Quién me dijo que se va a disolver el oxígeno? Bueno, del aire, ¿no? Mi pregunta primero es del aire. Del aire también se va a incorporar oxígeno a esa muestra de agua. Y sí, tiene relación con la temperatura, es decir, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? A menor temperatura, ¿qué pasa con el oxígeno? Y son inversamente proporcionales. Mayor cantidad de oxígeno.
mayor cantidad de oxígeno, y a mayor temperatura, Menor cantidad de oxígeno. menor cantidad de oxígeno. Entonces, la temperatura también va a tener influencia para que el oxígeno se pueda disolver más fácil o más difícil en el agua, ¿ok? Entonces, todo eso pues, va a tener influencia, escúchenme bien, en la cantidad de oxígeno que se incorpora al agua. Ahora, podríamos tener pérdidas de oxígeno antes de tomarla en la botella. Entienden, aquí todavía estamos en el río, vamos a pensar en esa agua que está en el río, ahí puede haber pérdidas de oxígeno, puede haber algo que esté consumiendo oxígeno. Y algún microorganismo, ¿no? ¿Cómo lo, o para qué lo hacen? ¿Cómo lo Los que son aerobios. Los que son aerobios, ¿verdad? Lo van a consumir para su metabolismo. Y dentro de este metabolismo, pues lo que van a hacer para poder utilizar ese oxígeno, pues es oxidar materia orgánica, ¿ok? Entonces, en los procesos de respiración de los microorganismos que haya ahí o macroorganismos si estuviera, pues se va a tomar parte de ese oxígeno que está disuelto en el agua. Entonces, nosotros lo que realmente vamos a medir, pues es la diferencia entre lo que se produce y lo que se consume. ¿Estamos claros? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar la cantidad de oxígeno. Por eso decíamos, tenemos que tener mucho cuidado que al momento de tomar la muestra no incorporemos, que es lo más fácil, más que perder, incorporar mayor cantidad de oxígeno. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra muestra, vamos a determinar la concentración de oxígeno disuelto. Y para eso vamos a utilizar la técnica de Winkler, que era otra pregunta de nuestro cuestionario, ¿verdad? ¿Cómo se llama la técnica para determinar oxígeno disuelto? Pues la respuesta era técnica de Winkler para oxígeno disuelto. Ojo, tenemos otra técnica de Winkler, pero esa es para la determinación de CO2 que en este momento no vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar la de Winkler para oxígeno disuelto. ¿Alguien la leyó? ¿Sí? Sí. Sí, seguro, saber si es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez que nosotros ya tenemos nuestra muestra, vamos a iniciar esa técnica de Winkler y lo que vamos a hacer es colocarle dos soluciones. Una solución de sulfato de manganeso y una solución de cloruro de potasio. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar el tapón de nuestra botella y agregar 2 mililitros de sulfato de manganeso y 2 mililitros de cloruro de potasio. Entonces, destapamos nuestro reactivo, tomamos el reactivo y colocando la punta de la pipeta en la pared de la botella, en la parte superior, vamos a colocar 2 mililitros de cada uno de esos reactivos. Al momento que nosotros agreguemos ya esos dos reactivos, pues el volumen de nuestra botella va a subir y vamos a observar que cuando nosotros agregamos estos dos reactivos se forma un precipitado, si lo alcanzan a ver aquí, se forma un precipitado dentro de esa botella y lo que vamos a hacer es fuera de nuestra mesa de trabajo, donde pueda caer un poquito de agua, le vamos a poner el tapón, lo vamos a cerrar y vamos a agitar nuestra botella por inversión para homogeneizar nuestro precipitado. Dependiendo de la concentración de oxígeno que tengamos, pues es el color que nos va a dar. Cuando nosotros tenemos una alta concentración de oxígeno, pues nos da un precipitado como este, de color café. Si la cantidad de oxígeno cambia, va disminuyendo, vean cómo el color también va disminuyendo, pudiendo quedar a veces un precipitado de color blanco. Si este es el que tiene mucho oxígeno, el blanco, ¿qué me indicará? Menos Que no tiene oxígeno. mucho oxígeno. Que no tiene oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando yo tomo una muestra y le pongo apenas estos dos reactivos y me da un precipitado blanco, pues ya son indicios de que o es muy bajita la concentración o de plano no hay oxígeno, ¿ok? Entonces, se nos forma nuestro precipitado, lo homogenizamos y ya vimos que el precipitado está homogéneo en toda nuestra muestra. Esto fue para mostrarles las diferentes concentraciones. Y lo que hacemos, bueno, ya vimos aquí, ¿sí? Esto nos indicaría que no hay oxígeno en una botella con un
Y lo que hacemos ahora es colocar nuestra muestra en una superficie que permita que ese precipitado se empiece a sedimentar, ¿sí? Entonces vamos a esperar a que empiece a sedimentar, más o menos que sedimente 3/4 partes, es decir, que aquí solo nos quede 1/4 parte de precipitado. Y una vez que llegamos a ese punto, le vamos a colocar 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado, ¿sí? Es 1 mililitro, ¿eh? Con ese mililitro nosotros lo que pretendemos es que este precipitado se disuelva, entonces vamos a agregar y una vez que ya agregamos nuevamente vamos a poner nuestro tapón, vamos a homogenizar y vamos a ver que en ese momento ese precipitado se va a perder. Nos va a quedar una solución clarita como esta, pero aquí en nuestra botella, ¿no? Entonces, ya que tenemos disuelto este precipitado, lo que vamos a hacer es medir en una probeta 200 mililitros del contenido de esta botella y lo vamos a pasar a un matraz Erlenmeyer. Vean cómo es ahora la apariencia de nuestro líquido, ¿sí? Es también con color, pero ahora ya es transparente, ya no se ve opaco como aquí, ¿sí? Entonces vamos a colocar eso en un matraz y vamos a titular con tiosulfato de sodio a una concentración de 0.025 normal, ¿ok? Entonces, nuevamente, dependiendo del color que nos dio inicialmente nuestra botella, nuestro precipitado, aquí decíamos hay diferentes colores, pues es el color que vamos a obtener acá. Entonces vean, este está muy ámbar, este pues no está tan fuerte, pero vamos a tener un color amarillo, y es un color amarillo intenso. Algunos pueden ser muy, muy fuertes y otros un poquito más tenues. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar una bureta con sulfato de sodio 0.025 normal, decíamos, y vamos a comenzar nuestra titulación. Comenzamos nuestra titulación y pues lo que vamos a observar es que conforme vamos titulando, nuestra solución va a ir perdiendo este color intenso y vamos a detener nuestra titulación hasta que llegue a un color amarillo paja, es decir, un color amarillo tenue. Ustedes notan la diferencia entre este y este, ¿ok? Este ya se ve muy clarito. Para asegurar, bueno, cuando no tenemos suficiente experiencia, a lo mejor lo podríamos dejar un poquito más fuerte, a lo mejor intermedio entre estos dos, ¿ok? Pero esto es lo que va a suceder cuando nosotros estamos titulando con sulfato de sodio, va a ir perdiendo ese color. Entonces vamos a esperar hasta que nosotros tengamos un color amarillo paja. Me voy a revisar tantito. ¿Qué pasa con aquellas soluciones que decíamos nos da un precipitado blanco? Pues vemos que cuando nosotros disolvemos ese precipitado ya nuestra solución no tiene color. Y en este caso, pues lo más seguro es que no tenga oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí realmente pues ya lo titulamos, a veces sí medimos nada más para asegurarnos, ponemos un indicador que ahorita les voy a decir, y pues si no nos da reacción con ese indicador, lo que nos quiere decir es que la concentración de oxígeno en esta muestra es de 0. Algunas nos pueden dar al ponerle el indicador un color muy tenue, ¿sí? Entonces le vamos a poner, les decía, para asegurar un poquito del indicador de almidón. Si nos da una coloración azul, aunque sea muy tenue, pues titulamos, pero aún así ahí va a haber una concentración muy, muy baja. Entonces, en una que sí tiene color, decíamos, vamos a ir disminuyendo hasta el color amarillo paja. Ya que lo tenemos de color amarillo paja, le vamos a agregar este indicador de almidón, le vamos a poner de 2 a 3 gotas de almidón, y al colocarle ese indicador vamos a ver que se va a formar una solución de color azul, azul intenso, ¿sí? En algunas ocasiones nos puede variar un poquito y a lo mejor no es azul, es como verde oscuro o café más intenso, ¿sí? Pero el color es azul, ¿ok? Entonces, ya que le pusimos el indicador, vamos a seguir titulando con el tiosulfato de sodio y vamos a ir viendo nuevamente cómo se va perdiendo ese color. Desde el azul intenso pasa a un azul más clarito, ¿sí? Hasta desaparición del color. Aquí, bueno, parece azul, pero realmente es el reflejo, ¿eh? No se ve tan azul, es ya sin color, incolora. Ajá. O bien puede llegar, si nuestra muestra de agua no es totalmente incolora, pues aquí a lo que vamos a llegar es al color del agua, ¿ok?
Entonces, en este momento que ya desaparece el color, es cuando vamos a registrar nuestro gasto total de tiosulfato de sodio. Es decir, desde que iniciamos nuestra titulación con la solución de color ámbar hasta que perdió la coloración del indicador. Entonces, una vez que ya llegamos a este punto, registramos nuestro gasto total y con eso procedemos a calcular la concentración de oxígeno disuelto y la vamos a expresar en miligramos por litro. Dicen que sí revisaron la técnica. ¿Quién me puede decir entonces cómo convierto mililitros de tiosulfato a miligramos de oxígeno disuelto, miligramos por litro? A ver si es cierto que leyeron la técnica. ¿Quién me dice? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Sí. Ustedes van a obtener un dato de mililitros de tiosulfato de sodio. Eso lo tengo que convertir a miligramo por litro de oxígeno disuelto. ¿Cómo convierto mililitros gastados a miligramos por litro de oxígeno? Ajá. Uh-huh. Ok, ¿alguien más leyó otra cosa? Nadie, no leyeron la técnica de Winkler, ¿eh? Entonces, efectivamente, como nos dice su compañera, ¿sí? Si yo realizo la técnica tal cual se las dije, es decir, le pongo mis 2 mililitros, se forma un precipitado, le pongo ácido sulfúrico, se disuelve, y de eso tomo 200 mililitros para titular y titulo con tiosulfato de sodio a una concentración de 0.025 normal, entonces cada mililitro gastado es equivalente a 1 miligramo por litro de oxígeno. ¿Sí? Entonces, 1 mililitro gastado de tiosulfato de sodio va a ser igual a 1 miligramo por litro de oxígeno disuelto. ¿Sí? Si yo hago la técnica tal cual, es decir, si no cambio ni el volumen de titulación ni la concentración del tiosulfato. En el caso de que yo cambiara cualquiera de esas dos variables, ya sea el volumen de titulación o la concentración del tiosulfato, una de las dos o las dos, tendría que aplicar esta fórmula, ¿sí? Que me dice que los miligramos por litro de oxígeno disuelto va a ser igual a A por N por 8000 entre B. ¿Qué significa eso? Bueno, A va a ser el volumen que yo gasté de tiosulfato de sodio para titular. N va a ser la normalidad del tiosulfato utilizado. 8000 es una constante estequiométrica y B es el volumen en mililitros de la muestra valorada, es decir, cuánto utilicé para titular, ¿ok? Y con eso ya obtendría yo 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, profesora. ¿Alguien no tiene duda? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Alguien tiene duda? ¿No entendió? ¿No? Ok. Ojo, porque esto va a venir en el reporte y en el examen. Entonces, cuando hablamos de un volumen diferente o una concentración diferente, bueno, sí puede haber diferentes cosas que nos lleven a eso. Pero, por ejemplo, aquí, si nosotros nos pasamos de ponerle tiosulfato y esto me queda desde aquí incoloro, que en el momento en que yo le agrego almidón ya no me da coloración, quiere decir que me pasé de la titulación. Entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos? Bueno, cuando yo coloco aquí mi muestra, les decía, solo voy a colocar 200 mililitros. La capacidad de mi botella es de aproximadamente 300 mililitros. Entonces, si yo solo tomo 200 para titular, ¿cuánto me quedaría aquí? 100. 100, ¿verdad? Y si yo me equivoco por ahí, le puse más tiosulfato del que debía y ya no me dio coloración con almidón, pues lo más correcto es que tengo que repetirlo. Bueno, si tengo la posibilidad de tomar inmediatamente otra nueva muestra y volver a hacer la técnica, pues eso sería lo más correcto.
Si no, ¿qué hago? Bueno, pues titulo los 100 que me quedaron aquí y con eso ya calculo con la fórmula, con la última, calculo el volumen o la cantidad de miligramos por litro de oxígeno, ¿sí? Puede ser que yo por alguna razón, pues ya no me alcanzó el tiosulfato 0.25, porque tengo uno más concentrado, bueno, pues lo utilizo y ya con eso hago la corrección con esta fórmula de la normalidad y con eso obtengo los miligramos por litro de oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo no cambio las condiciones de volumen de 200 mililitros y la concentración del tiosulfato de 0.025 normal, recuerden, cada mililitro gastado de tiosulfato va a ser igual a 1 miligramo por litro de oxígeno disuelto. Esto quiere decir, si yo gasto 8 mililitros de tiosulfato, ¿cuánto va a ser mi concentración de oxígeno en miligramos por litro? 8 mililitros. 8 miligramos. sobre litro. 8 mililitros. 8 mililitros. No, 8 miligramos. Por litro. 8 miligramos por litro. Ajá. Entonces, si yo gasto 6, pues 6 miligramos por litro. Si gasto 3, 3 miligramos por litro. ¿Ok? Entonces, si no cambian las condiciones, es directo. 1 mililitro es igual a 1 miligramo por litro. En caso de que cambien las concentraciones, entonces ya decíamos, pues tenemos que utilizar esa fórmula para hacer nuestro cálculo. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Pues seguimos, muy bien, seguimos con la siguiente determinación que nos falta, que es la demanda bioquímica de oxígeno o DBO. ¿Alguien que sabe qué es eso? Bueno, las siglas son DBO y lo que quiere decir es demanda bioquímica de oxígeno. ¿Pero qué es eso? ¿Qué me indica eso? ¿Qué es la demanda bioquímica de oxígeno? ¿Nadie sabe? Es la, según yo, Ajá. es la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para degradar materia orgánica. Ok, es la cantidad de oxígeno que se requiere por los microorganismos para degradación de materia orgánica. Muy bien. Y el 5, bueno, pues el 5 es por los días en que se realiza la prueba. Podemos tener variantes y puede haber pruebas de mucho más tiempo, por ejemplo, de 30 días, 28 días, y la que nosotros vamos a hacer es en 5 días. ¿Por qué en 5 días? Porque si la podemos hacer en 5 y otros la hacen en 30. ¿Por qué en 5 días? Les estoy diciendo que el 5 indica que la prueba es 70, 80 días, es mucho tiempo. No, es menos tiempo, pero bueno, en 5 días ya tenemos, a lo mejor ahí está su confusión, entre el 60 y el 70% de la materia orgánica disuelta ya oxidada, lo que nos permite tener un resultado confiable de que estamos haciendo ya nuestra determinación conforme. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a hacer a los 5 días. Y antes de pasar ya con la determinación como tal, recuerdan que ahorita que hablábamos de oxígeno disuelto, yo les preguntaba que qué me puede incorporar y qué me puede quitar oxígeno del agua. Y una de las cosas que me decían es que los microorganismos que se encuentran ahí, pues de alguna manera van a consumir ese oxígeno, entre otras cosas para esto de la oxidación de la materia orgánica, y eso, bueno, ¿qué influencia tendría? Si hay mucha materia orgánica en mi agua, ¿cómo será el oxígeno disuelto? ¿Poquito? Poquito. Y si hay poca materia orgánica, Mucho. otro, ¿verdad? Ok. Si yo les dijera, por ejemplo, tengo 2 muestras, una que me dio un valor de 3 miligramos por litro de oxígeno disuelto y una que me dio 8.2 miligramos por litro de oxígeno disuelto.
¿En cuál pensarían que hay mayor cantidad de materia orgánica? ¿O en cuál va a haber mayor consumo de oxígeno? Nada más les estoy poniendo números a lo que pregunté anteriormente. Yo tengo una muestra de 3 miligramos y una de 8.2, ¿en cuál esperaría que hubiera mayor cantidad de materia orgánica? En el de 3 miligramos. En la de 3 miligramos, yo espero ahí que haya, por el resultado del oxígeno disuelto, pues yo podría pensar que ahí hay mayor cantidad de oxígeno, digo, de materia orgánica, por lo tanto se está consumiendo mucho oxígeno y el oxígeno que queda libre es poco. Tiene una de 8.2, pues yo esperaría que haya, por lo menos respecto a la anterior, una menor cantidad de materia orgánica porque hay poco consumo, por lo tanto esto permite que haya mucho oxígeno disuelto. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profesora. ¿Sí? profesora. Bueno, entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente prueba, que sería la demanda bioquímica de oxígeno. Ojo, no confundir esta con la determinación de oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto, ya decíamos, solo es saber qué cantidad de oxígeno hay disuelto en mi muestra en el momento que yo la tomé. Y esta va a ser qué cantidad de oxígeno requieren los microorganismos para oxidar la materia orgánica, pues también disuelta, en el agua. Ajá. ¿Cuánto oxígeno se van a gastar para poder oxidar esa materia en 5 días? ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuánto oxígeno se gasta para oxidar la materia orgánica en 5 días, ¿qué datos necesito conocer? ¿Nos podemos basar en la fórmula, profesora? ¿En la fórmula? ¿Cuál fórmula? Para calcular la demanda bioquímica de oxígeno. En la fórmula, bueno, a ver, la fórmula para DBO, ¿en qué se basa? Nos dice que L1 es el oxígeno disuelto en la muestra al tiempo inicial. La L2, que es el oxígeno disuelto en la muestra después de 5 días de incubación, que es cuando ya terminó, sobre el porcentaje de la dilución de muestra. Ok, entonces, pues realmente lo que requiero conocer son 2 datos, ahorita vemos a lo que se refiere el tercero, porque vamos a hacer un símil. Si yo quisiera saber cuánto dinero gastan ustedes de lunes a viernes, ¿qué tendría yo que conocer? La cantidad inicial de dinero. Creo que es... Ajá. ¿Y? ¿Solo eso? La cantidad final. Exacto, ¿verdad? ¿Cuánto tienen el lunes y cuánto tienen el viernes? Y yo con eso ya supe cuánto gastaron de lunes a viernes, ¿sí? Mi pregunta no es en qué lo gastaron, sino cuánto gastaron de lunes a viernes. Entonces lo que yo necesito saber es cuánto dinero tienen el lunes y cuánto tienen el viernes. Y con eso ya sé cuánto gastaron de lunes a viernes. Lo mismo ocurre aquí, entonces decíamos, si vamos a medir la cantidad de oxígeno que gastan en 5 días, pues yo requiero conocer la cantidad inicial de oxígeno y la cantidad después de 5 días, ¿ok? Pero esto decíamos que es una prueba diferente a la anterior, ¿ok? Ya vimos que esto va a estar relacionado con la cantidad de materia orgánica que pueda estar disuelta en el agua, es decir, es una medida indirecta de la materia orgánica disuelta. Entonces, ¿qué me puede decir qué tanta materia orgánica podría haber disuelta en el agua? ¿Cómo podría yo pensar, pues esta muestra sí tiene mucha materia orgánica, esta tiene poca? ¿Qué me podría decir? ¿Qué me podría guiar a saber si tiene mucha o poca materia orgánica? Pues acabo de decir hace un ratito, ¿no?
Ajá. Ajá. No, va a ser cuantitativo. No, pero fíjense, si yo hiciera primero eso, pues primero tengo que hacer la determinación microbiológica y para eso tendría que esperar al menos 24 horas o 48 horas para que crecieran y pueda ver. Hace ratito lo platicamos. Lo último que pregunté de oxígeno disuelto. A ver, ¿me puede decir qué me comentaron? Porque tengo la presentación abierta y si no me tengo que salir para poder ver. Gracias. Por el sedimento, no. Recuerden que estamos hablando de materia orgánica disuelta en el agua, es decir, ustedes ni la van a ver, no crean que son las cáscaras de plátano o las hojitas, no es la materia orgánica que está disuelta en el agua, lo que van a oxidar. Y lo último que les pregunté ahorita de oxígeno disuelto, platicamos de eso. Decíamos que esta es una medida indirecta de materia orgánica, ¿ok? ¿Cómo puedo yo saber qué tanta materia? A ver, fíjense, les voy a cambiar un poquito. ¿Qué esperarían ustedes que tenga mayor cantidad de materia orgánica? ¿Un agua para beber? ¿Un agua de río sin contaminar? ¿O un agua residual doméstica? ¿Puedes repetir lo último, por favor? ¿Qué esperarían ustedes que tenga mayor cantidad de materia orgánica disuelta? ¿Un agua para beber? ¿Un agua de río no contaminada? ¿O una muestra de agua residual doméstica? Pues la muestra de agua residual. ¿El agua del río? El agua residual. El agua residual. El agua residual. ¿Llevo más agua residual? ¿Un agua de río? ¿La potable? ¿O para beber? ¿Tendrá? Exacto. Exacto. Esa no debería tener materia orgánica, ¿ok? Entonces, una cosa que me va a poder dar un indicio de cuánta materia orgánica tiene, pues es precisamente el tipo de muestra que estoy analizando. Ahora, yo esperaría que en un agua residual pues hubiera mucha materia orgánica disuelta ahí, ¿no? Entonces, basándome en eso y basándome en si yo ya hice mi determinación de oxígeno disuelto, ¿sí? Vamos a suponer que es un agua de río, que pues no sé todavía si está contaminada o no está contaminada, pero yo quiero saber precisamente qué características tiene para poder dar un diagnóstico de ese ambiente. Entonces, yo ya hice mi determinación de oxígeno disuelto y hace rato les insistí, lo último que platicamos de oxígeno disuelto, yo les decía, si hay materia orgánica, ¿qué va a pasar con el oxígeno disuelto? ¿Va a dar muy poco oxígeno? Va a dar muy poco oxígeno, ¿sí? Si hay materia orgánica, la concentración de oxígeno va a disminuir. Entonces, dependiendo del valor, creo que era otra pregunta de... No, esa no se las hice, del cuestionario, no creo que no. Dependiendo de la cantidad de oxígeno disuelto que yo obtenga en mi determinación de oxígeno disuelto, pues esto me va a dar más o menos una idea si hay poca o mucha materia orgánica. Entonces, dependiendo del tipo de muestra y dependiendo, bueno, si es una muestra en la que realmente yo no sé qué cantidad de materia orgánica podría provenir, pues yo voy a hacer una dilución de esa muestra. ¿Para qué? Pues para asegurar, si es una muestra que tiene mucha materia orgánica, pues voy a hacer una dilución para asegurar que no sea tanta la materia orgánica para que el oxígeno inicial que se encuentra en esta muestra, pues sea suficiente para que la oxiden en 5 días y al cabo de 5 días yo todavía tenga un resultado para poder predecir qué cantidad de oxígeno gastar, ¿sí?
Entonces, y si es poca, pues también ahí tengo que asegurar que todavía haya materia orgánica suficiente como para que se pueda determinar el gasto a los 5 días. Entonces, dependiendo de mi concentración de oxígeno disuelto, yo voy a hacer una dilución de mi muestra. Ajá. Entonces, si yo tengo un gasto entre 0 y 2 mililitros en mi determinación de oxígeno disuelto, yo voy a preparar una dilución de mi muestra al 1% para la prueba de DBO. Si yo tengo un gasto mayor de 2 y hasta 6 mililitros, yo voy a hacer una dilución al 5%. Y si yo tengo un gasto mayor a 6, voy a hacer una dilución de mi muestra al 10%. ¿Ok? Con esto voy a asegurar que en mi muestra haya materia orgánica, pero que no sirva como para que se me acabe el oxígeno antes de 5 días. ¿Ok? Entonces, dependiendo de mi determinación de oxígeno disuelto, decíamos, de estos valores, voy a hacer mi dilución de la muestra. ¿Pero qué muestra voy a utilizar aquí? Ya la botella de DBO, esa ya la utilizamos para oxígeno disuelto. Si todo salió bien, incluso ya desechamos nuestro sobrante y ya esa botella está vacía. ¿Con qué muestra vamos a trabajar aquí? Con la botella de plástico. Con la botella de plástico. Ajá. Entonces, con esa muestra vamos a preparar 1 litro de la dilución que me corresponda, de acuerdo a mi valor de oxígeno disuelto que tuve. Y entonces, si yo quiero, en un ejemplo, preparar una dilución al 5% y voy a preparar 1 litro, pues requiero 50 mililitros de mi muestra más 950 mililitros de diluyente, ¿ok? Si yo hiciera una dilución al 1%, ¿cuánto requiero de muestra y cuánto de diluyente? 10 mililitros y 990 mililitros de diluyente. De diluyente, muy bien. Y ahora sí, otra pregunta de examen. ¿Qué voy a usar como diluyente? ¿Cómo se llama? Para DBO. Solución de... No. En el manual dice, en su página 16, donde está explicado lo de demanda bioquímica, antes de una tablita que viene ahí. En el punto 2 dice que si la muestra proviene de un ambiente que contiene gran carga de materia orgánica, se requiere diluirla con una solución preparada específicamente para este fin, conocida como agua o solución de dilución. Y bueno, ya en su apéndice viene que contiene esa agua o solución de dilución. Pero el nombre es, y la respuesta era, agua o solución de dilución. ¿Ok? Es un agua preparada. Únicamente podríamos poner eso de solución respuesta? de dilución y no nos piden qué lleva. No, no nos piden que lleve, solo el nombre, cómo se llama. ¿Ok? Ajá. Entonces ya ustedes en su manual revisan en la parte del apéndice que contiene esa agua o solución de dilución. ¿Ok? Entonces ya quedamos, dependiendo de mi dilución, pues voy a poner cierta cantidad de mi muestra y cierta cantidad de mi diluyente. Decíamos que la muestra que vamos a utilizar es la muestra que está en botella de plástico de 1,5 para análisis físico-químico. ¿Ok? Y la otra cosa que vamos a utilizar en este caso, pues va a ser el agua de dilución que ya mencionamos. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi prueba? Nuevamente recuerden, lo que vamos a medir aquí es cantidad de oxígeno que se gasta para oxidar materia orgánica, y ya me habían dicho que para poder conocer la cantidad de oxígeno que se gasta, pues requiero conocer la cantidad inicial y la cantidad después de 5 días. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa? Si yo digo, quiero saber cuánto gastan ustedes, ¿qué es lo primero que deben tener ustedes para que yo pueda saber cuánto gastan? Un valor inicial. Un valor inicial. Un valor inicial, ¿no? Pero ustedes lo primero que deben tener es dinero, ¿no?
Sí. Dinero. Y ahora, para que les alcance para 5 días, ¿debe ser mucho o poco? Mucho. Mucho, dice, yo gasto mucho, ¿no? Bueno, una cantidad suficiente para que en 5 días me alcance, ¿ok? Entonces, debo tener oxígeno en una cantidad, pues, suficiente. Ya lo de la materia orgánica, ya dijimos, haciendo la dilución, pues aseguro que no haya tanta materia orgánica como para que se acabe el oxígeno antes de los 5 días. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es preparar su dilución, ya decíamos. Bajamos la concentración al preparar su dilución, que ya quedamos cómo la vamos a preparar, con nuestra muestra y con nuestra agua de dilución en una botella de PET vacía, ¿sí? Vamos a colocar tanto nuestra muestra como nuestra agua de dilución en el volumen que corresponda para la dilución que yo voy a hacer, ¿sí? Ya que llenamos nuestra, bueno, no la llenamos, ya que colocamos nuestra muestra y nuestra agua de dilución, vamos a cerrar nuestra botella y ahora vamos a asegurar que haya oxígeno en esa muestra. ¿Cómo lo vamos a asegurar? Pues la vamos a agitar fuerte, fuerte, fuerte. ¿Ah? Entonces, al agitarla, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente incorporar oxígeno a esa muestra, es decir, darle más oxígeno para que tenga suficiente oxígeno para que puedan gastarlo en 5 días. Una vez que ya lista, agitamos nuestra muestra, pues ya tenemos ahí la materia orgánica y el oxígeno. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, hacer la determinación tanto de la cantidad inicial como la cantidad después de 5 días. Para esto, pues ya que tenemos nuestra muestra preparada en esta botella, vamos a llenar 2 botellas de las de DBO que ya conocemos, las vamos a llenar completamente, a que queden, ya ustedes saben cómo deben de quedar, completamente llenas, sin burbujas, y ya que verificamos que tenemos en esa condición nuestras botellas, una de ellas le vamos a realizar la técnica de Winkler para conocer la concentración de oxígeno inicial. Y la otra la vamos a poner en una bolsa negra y la vamos a incubar durante 5 días. Ajá. ¿Qué otra condición tiene de incubación su prueba de DBO? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las condiciones de incubación? ¿Nadie vio cuáles eran las condiciones de incubación para la prueba de DBO? 20 grados centígrados. 20 grados centígrados en obscuridad, que es lo que estamos haciendo poniéndola en bolsa negra, y durante 5 días, ¿ok? Entonces, vamos a realizar, decíamos, a una botella la técnica de Winkler nuevamente para conocer el oxígeno inicial, y la otra la vamos a incubar 5 días, y después de esos 5 días también le vamos a realizar la técnica de Winkler. ¿Hay duda con la técnica de Winkler? No. ¿No? No. No. Okay. Creo que no, profesora. Muy bien, gracias. Entonces, a esta botella nuevamente le realizo la técnica de Winkler, es decir, 2 mililitros de sulfato de manganeso, 2 de yoduro de potasio. La cierro, se forma un precipitado, lo homogenizo, dejo que ese precipitado sedimente, ya que sedimentó 3/4 partes, le pongo 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado, me disuelve el precipitado, mido 200 mililitros en una probeta, los paso un matraz, titulo con tiosulfato de sodio 0.025 normal, titulo hasta color amarillo paja, detengo mi titulación, le pongo 2 a 3 gotas de almidón, me da una coloración azul, sigo titulando hasta desaparición del color y registro mi dato. Y con eso voy a tener la concentración inicial de oxígeno disuelto. La otra decíamos, la vamos a incubar 5 días y a los 5 días repetimos exactamente lo mismo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras 2 lecturas, ¿sí? Vamos a proceder a calcular el valor de la DBO, ¿sí? Y entonces, para calcular el valor de DBO, lo mismo, en miligramos por litro, vamos a necesitar los datos, pues, de la concentración de oxígeno inicial, la concentración de oxígeno a los 5 días y la dilución que realizamos de la muestra, ¿ok? Entonces,
Recuerden, aquí nosotros vamos a tener gastos de tiosulfato, pero tenemos que convertirlos a concentración en miligramos por litro. Entonces, miligramos por litro de oxígeno inicial menos miligramos por litro de oxígeno después de 5 días entre la dilución que realizamos. Pero esa dilución la vamos a expresar en decimales, ¿sí? Por ejemplo, si mi dilución fue al 50%, entonces mi P va a ser 0 al 5%, perdón, aquí 5%, mi dilución va a ser 0.5. No, está bien. Si fue al 50, va a ser 0.5. Si fue al 1%, ¿cuál va a ser mi valor? En decimales. ¿Al cuánto por ciento? Al 1. En decimales, ¿cuánto sería? 0.01. 0.01. Si fue al 5%, 0.05. 0.05. Y si fue al 10%, al 0.1. 0.1. Muy bien. ¿Ok? ¿Para todos queda claro esa parte? Sí. Sí. Ok. Entonces, con eso yo ya obtendría mi valor de demanda bioquímica de oxígeno en miligramos por litro. ¿Ok? Y con eso, bueno, pues yo voy a hacer las determinaciones que están marcadas en mi manual y voy a poder hacer un análisis de la calidad del agua que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, con esto, pues yo ya voy a poder relacionar tanto los factores físicos como los factores químicos que determiné, y con esto me voy a dar una idea de qué calidad de agua tiene la muestra analizada, ¿sí? Nuevamente, ¿qué voy a, o sea, aparte de tener el valor, qué debo conocer para poder decir esta muestra tiene esta calidad? Yo les voy a dar una serie de datos, tanto de temperatura, pH, oxígeno disuelto y datos para que calculen la DBO. Y ustedes con eso me tienen que decir qué calidad tiene la muestra que yo les con esos valores. ¿Qué tienen que conocer además para que me puedan decir qué calidad tiene? ¿Serían los otros datos que determinamos? ¿Cómo? ¿Los otros datos que determinamos? ¿Cuáles otros? El pH. Yo les voy a dar esos valores. Yo les voy a dar el valor de pH, de temperatura, de oxígeno disuelto y de DBO. ¿Ah? Entonces, ¿qué necesitan ustedes para saber qué calidad de agua tienen? Ya se tiene que salir de la reunión. Bueno, no sé, nuestra clase acaba a las 3, pero está bien. Entonces, ¿qué necesito? Hola, nuestra clase acaba a las 2:30. Ay, ¿Alguna sí, escala? Perdón. Necesito valores de referencia, exactamente, ¿sí? Valores de referencia que me digan qué es lo que, cómo está mi muestra de agua analizada respecto a esos valores. Sí, perdón, me equivoqué, ¿ok? Entonces, yo les voy a mandar los valores y lo mismo que en la práctica de aire, ustedes van a tener que graficar, en este caso, el valor de la variable física o química en el eje de las Y y las diferentes estaciones en el eje de las X. Y con esto ustedes van a analizar, van a presentar los resultados que yo les dé en tablas, van a hacer las gráficas y posteriormente van a hacer su análisis de resultados, ¿sí? Pero para eso decíamos, tienen que consultar valores de referencia. Yo les voy a indicar de dónde proviene esa muestra y con eso ustedes van a decir si la calidad es la que se requiere o no es la calidad que se requiere. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, profesora, yo tengo una pregunta, pero es conforme a la práctica pasada. Ok, entonces, si quieren. ¿Alguien más de esta? ¿Qué pasó con la...? A ver, ¿cuál es su pregunta de la práctica pasada? Que si podían subir los resultados para calcular las UFC sobre, creo que eran metros cuadrados, no recuerdo. No le entiendo la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Es que nos habían comentado que iban a subir los resultados para calcular las UFC, las de las victorias. Ahí están en el Classroom ya. ¿Está? Ay, vale. Gracias. Ok. No, bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, y si la maestra no nos indica otra cosa, pues con esto finalizamos la clase de hoy. Perdón por la equivocación de la hora. O sea, Alfonso, espero su correo. Sí, profesora. Bueno, pues. Ok. Bueno, pues si no hay nada más, gracias jóvenes por su asistencia, por su colaboración. Y nos Gracias, vemos profesora. la próxima semana. Nosotros les puedo decir Gracias. algo, pero les mando correo. Profesora, si me llegara a surgir una duda, ¿se la puedo poner en el Classroom? ¿O... ok, Sí, claro que sí. gracias. Gracias, adiós. Yo.